cristiano que está creciendo y está buscando el interés, sino más bien ser esos instrumentos de crecimiento para el otro, de ayuda para el otro, ser un brazo extendido para el otro, así también como Yeshua para nosotros, y ser de edificación. Bueno, ya lo demás. Amén, hermano. Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho de los cristianos, ¿no? Hay un comentario que quería hacer que me olvidé anteriormente sobre Apocalipsis 14:4. Dice esto, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Y cuando fui a ver lo que significa primicias, miren lo que significa. Significa primer fruto. O sea, significa el primer fruto. Es igual a lo que significa primogénito. Porque en hebreo es Bekor y significa primero también. Significa primer fruto. O sea, es lo mismo. Los levitas son primogénitos. Miren lo que estaba leyendo. Yo sé que Efraín es el primogénito, pero hay en Números 3:11 le dice, el Adón le dice a Moisés, yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos. Entonces, los levitas son los primogénitos, pero eso estaba diciendo del primer fruto. O sea, es el primer fruto, es la primera cosecha que se va a dar en los últimos tiempos, y se supone, como también lo he entendido de Elías, que somos nosotros los que estamos preparándonos en estas épocas, que vemos en otras religiones, o podemos decir en las cristianas también, de donde hemos salido nosotros, que hemos visto que hemos encontrado la verdad, y que ellos todavía siguen estando engañados por la religión, ¿no? Pero como dice Elías, no debemos discriminarlos, porque se supone que ellos también son parte de este pueblo, la gran mayoría, porque es una multitud que va a venir delante del pueblo, y que muchos vendrán también a ser parte de los primeros frutos, o sea, de los primogénitos. No sé si me corrigen si estoy mal, pero a mí me parece así. No sé qué dicen ustedes. Son hermanos. Bueno, por lo que le puedo escuchar, hermana Yanek, hermano Elías. Bueno, yo lo entiendo, lo que han explicado, lo entiendo así. ¿Qué es lo que se hace, no? Cuando uno bien está en las religiones, porque no solamente evangélicas, más antes hemos sido mormona, adventista, católica y un número de cosas. Este grupo de religiones, todos se enfocan al evangelio, porque dice que ahí está la salvación, y estamos con Jesucristo, ¿no? Y luego ya nos salimos de ahí y nos venimos a raíces hebreas, ¿no? Bueno, estando acá, bueno, al menos aquí en el grupo donde estamos, ¿no? Mi manera, mi perspectiva de ver la palabra es ya mucho más allá, ¿no? De leer un texto, de leer, ¿cómo se llama? Un versículo, ¿no? Escudriñándolo, ya una cosa lleva a otra. Entonces, es todo esto que yo estoy aprendiendo. Sí lo puedo compartir con mi hermano evangélico, porque mi suegra no está todavía en raíz hebrea, mi hermana, o sea, mi familia entera. Entonces, somos los únicos, yo y mi esposo, ¿no? Inclusive, anoche mi suegra decía, ¿no? Hay una coordinadora de niños, ha mandado un like, hay que revisarlo, porque tenemos que saber que hay por ahí gente que está cambiando los nombres del Eterno, porque ella también aprendió a decir del Eterno. Entonces eso está moviendo masas y está confundiendo a la gente. Entonces, y entonces, ¿cómo se llama? Yo pensaba, yo le dije, no, pero no es así. Le digo, nosotros es el mismo. Ustedes, por ejemplo, le decíamos Dios, pero ahora ha cambiado. Bueno, ya no le digo Dios, porque Dios sé que significa algo, como dice el hermano Edwin, ¿no? Jesús también, que se tiene otro significado, ¿no? Y Cristo y todo eso. Entonces, pero para mí es el mismo Salvador, sino que con diferente nombre. Entonces, yo de una manera le he estado compartiendo, como hace un momento me vino mi hermana a visitar y le he estado compartiendo de un sueño que ha tenido, y me he estado hablando, y yo he tenido que decirle, mira, esto significa ya, y justamente lo que yo le compartía me dice, sí, tiene razón, porque esto hago. Entonces, de una y otra manera yo le voy enseñando, le digo, yo he aprendido, hermana, que no solamente tú puedes orar y dejar de lado la palabra, y no puedes leer la palabra y dejas de orar, va todo junto, porque así es, el Ruach HaKodesh es como te lleva. Entonces mi hermana entendió, tiene razón y todo eso. Como dice el hermano Elías, ¿no?
no puedo denigrar porque inclusive cuando estaba en el Evangelio tampoco, para mí yo no podía denigrar a nadie, tenía que enseñarle la verdad. Entonces, igualito ahora estoy enseñando, compartiendo lo que estoy aprendiendo, ¿no? Hasta ahí todo perfecto, pero lo que sí no me queda un poco claro es que, como escuché al hermano Elías de la asamblea, me pregunto yo, si yo he salido del Evangelio y ahora estoy, bueno, una libertad más, y si me dicen de la asamblea, o sea, y el hermano dice que sí, que es bueno, porque debemos asistir. Entonces, quiere decir que yo puedo ir de nuevo a una asamblea evangélica y compartir como antes, ¿no? Ayer en ayunos, inclusive el domingo pasado mi suegra luchaba para que vayan mis hijos a un ayuno. Mis hijos dijo no, porque yo estoy aprendiendo esto, ya no fueron solitos, entonces me van a poner las manos, inclusive mi hermano decía, mi hijo me decía, me van a orar en el nombre de Jesús y me van a poner las manos, y yo ya sé que no es el nombre de Jesús, me decía mi hijo, ¿no? Entonces, yo cómo puedo ir a la asamblea de ahí de ellos, porque van a orar en Jesús, van a cantar en Jesús, van a cantar en Cristo, si yo ya conozco que esos no son los nombres. Bueno, para mí creo que habría un poquito a mí se puede decir, de incomodidad estar ahí con ellos. Yo voy a decir Yeshua, a cantar, ¿no? El Eterno, Padre, y me van a comenzar, se me van a venir, se me van a levantar y todo eso. Entonces, para mí, ¿no? Lo que yo puedo concluir es que la palabra es para todos, se enseña para todos. ¿Cómo se llama? No puedo menospreciar a nadie porque la palabra me dice de que hay que amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Yo tengo que amar al evangélico, a todos, y tengo que compartirle y decirle, esto no es así, mire, esto aprendí. Pero en cuanto a la asamblea, hermano Elías, o sea, yo ya puedo asistir normal, o sea, puedo, porque yo ya Claro, hermano. ¿salí de ahí? No he dicho eso. No, si uno se vuelve, va a estar retrocediendo. O sea, lea Hebreos 2, dice que dejando a un lado, bueno, el bautismo y no sé qué otra cosa, prosigamos, o sea, sigamos adelante en el crecimiento, en el crecimiento espiritual. O sea, la misma conciencia, usted no tiene la misma conciencia que los demás. O sea, si su sabiduría, su inteligencia, su saber y el conocimiento que tiene acerca del Eterno no es como los demás. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tener que volver a lo demás? No, eso es para enseñar, sí, pero ¿por qué volver a hacer todos esos ritos que hacen en las iglesias si ahora usted tiene otro conocimiento? Es como Ah, contradictorio. No, yo lo que digo es que no debemos nosotros, bueno, eso, ¿no? Menospreciarlo, sino entender que ellos están en un conocimiento bajo o en un entendimiento no preciso de las escrituras, ¿sí? Pero el Eterno también lo utiliza, ¿para qué? Para, de alguna manera, eh, no sé, impulsarlos a un nuevo saber de alguna manera, pero es necesario, son procesos, son etapas. Pero nosotros que estamos en este camino no debemos volvernos atrás de donde salimos, no, para nada, sino avanzar, avanzar. Ahora cuando nos invitan y te vas a sentir incómoda, hermana, ¿sabes por qué te vas a sentir incómoda? claro, Porque el Rubo te va a decir otra cosa. El Rubo no te va a hablar a claro, ti como lo habla a ellos. claro, demasiado incómoda me voy a sentir, por eso es que le pregunté y bueno, ya me aclaró, entonces ya mi mente ya de nuevo vuelvo a mi estado normal. No, sí, claro, bueno, o sea, no hay una discriminación ante se puede decir, ¿no? Hermanos que están en la parte de la cristiandad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Yo tengo otra perspectiva de repente diferente, ¿no? O sea, eh, claro, el Eterno llamó a Abraham de la tierra de Ur, supuestamente mesopotámico, en el año 1921 después de Yeshua, o sea, aproximadamente hace 3.800 años aproximadamente. Pero tenemos que darnos cuenta que Abraham era el primogénito de Taré, y Taré venía de la línea de Sem, y Sem se puede decir, si hablamos de la regla de los 3 tercios, en la versión de unos estudios judíos, no judaísmo, habla de los 3 tercios, y desde el Bereshit hasta el Apocalipsis habla de los 3 tercios. Vemos, por ejemplo, Sem era el adorador, Jafet o Jafet, como le dicen, era el semi-adorador, y Can era el aborrecido, el perverso, el predestinado, ojo, predestinado. Ahora, eh, después, Saúl habla en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 29 lo leo, procedo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, de ahí me enfoco en esa palabrita, la predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Mashiach, de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30 nos dice, y a los que predestinó, nuevamente enfoca esa palabra, que es muy profunda y muy exhaustiva investigarla, a estos también llamó, o sea, Abraham fue predestinado antes de que se materialice cuerpo, alma y espíritu.
¿A dónde vemos esa materialización? En Jeremías capítulo 1, versículo 5, cuando el Eterno le dice, antes que te formaras en el vientre de tu madre ya te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Nuevamente prosigo. Romanos capítulo 30, 8:30 dice, Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, como lo hizo con Adán, con Abraham. Abraham vivía su vida mundana, se puede decir, secular, adorador, profano, apartado, pero tenía esa esencia en el germen espiritual, no en el germen ni en el gen físico genético espiritual, que ya había sido ya procreado con fundamento para que su espíritu siga la buena orden del Eterno. Entonces dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Cuando Rab Shaul dice en el capítulo 5 de Romanos, dice, justificados pues por la fe. Por eso es que se le pone ese apelativo que Abraham es padre de la fe y padre de multitudes, de una emuná sobrenatural, se puede decir. Vemos también en Hebreos capítulo 11 que habla de que muchos patriotas y héroes que tuvieron una emuná sorprendente. Y dice, prosigo, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y si vemos en el término más profundo, habla de la transformación espiritual en el cuerpo transformado, abarca también esto, no de una glorificación, de una cabot que sea acá física, sino a una transformación semejante a un malaj. Ahora, lo que le dijo el Eterno a Jeremías, capítulo 1, versículo 5, le está hablando de una materialización santificadora desde antes que naciera. Entonces, eso tiene que ver también con la predestinación. Si nosotros no comprendemos que hemos sido predestinados, jamás tendremos una inclinación malévola, porque en mi caso, ¿no? O hay gente que ha salido del catolicismo, de cualquier entidad teológica, ¿no? Mormón, adventista, testiga de Jehová, solo Jesús, Hare Krishna, budista y un más, y entra al evangelio, entre comillas, el cristianismo. A veces teníamos ese estandarte de decir, no, ya salí de la mentira y estoy en la nueva mentira. No, eso lo toman como que si fuera la ideología de Jafet. Notemos que Zen es el adorador, el semítico, porque Jafet era el semi-adorador y Can era el aborrecido. Ahora, para poder comprender más, tenemos que saber nuestra identidad en el campo físico, genealógico, emocional y espiritual. ¿De dónde vino todo esto? La identidad tiene que ver con el nombre, el reconocimiento de Yahweh o Yud-Hei Bat-Hei. Es como yo, por ejemplo, yo me siento ahorita no amenazado, sino me tienen un apelativo de apóstata en la congregación que yo militaba 25 años. Lo digo con humildad y pésame al Eterno. Yo he sido una columna muy importante y a veces, ayer justamente me encontraba con un consiervo y hablábamos del término de Jesús. Le digo, hermano, fíjate qué significa en griego la bestia. La terminología, ¿no? Es Jesús G de bestia y Jesús en el latín de caballo, perdón, griego y la bestia o animal, y en latín, en el canon latino significa el caballo, porque la J y la E vienen de una terminología de hace 500 años, incluso no puede ir con relación a lo que habla la parte semítica o el idioma, la escritura, el dialecto de todo esto. Entonces, volver nuevamente a la congregación donde antes iban, yo no voy a decir a su nombre, gloria al cerdo, en latín, ¿no? ¿Quién es el que vive? Cristo, o sea, al caballo, o sea, ese es el detalle. Pero sí se tiene consideración a los hermanos que los vemos. Yo veo, por ejemplo, a mis hermanos, a mis consiervos, y los abrazo, y no toco el tema de frente, como hay a veces que no dicen, no, los toman como apóstoles torcidos, o sea, pero como tocan el tema, ya ahí el Eterno pone el momento propicio, porque el Eterno no es rápido ni es lento, el Eterno es preciso, es perfecto. Entonces, a mi punto de vista, yo creo, y estudiando bien esto, porque vuelta lo he vuelto a tomar, y siempre cuando yo meditaba en las congregaciones, porque a mí el pastor que antes que fallezca el COVID, nos pastoreó, nos apacentó 20 años, y me daba prioridad, y yo era uno de los pequeñitos maestros ahí, me gustaba, a veces me tomaban de loco, orate, apóstata, torcido, más aún que ya no voy ya varios meses, ya me están realmente ese término. Entonces yo me comencé a investigar la predestinación, por eso de cada hombre o mujer que le hablan de Dios, entre comillas, ¿no? Sabiendo que es Zeus en el vocablo griego, siempre se inclina o siempre tiene ese afecto o esa inclinación devocional, sí, el Señor, Diosito, pero a un perverso, a un inicuo, como habla el libro de Teilín, capítulo 1, ¿no? Que habla de los perversos, los malignos, los escarnecedores, o sea, siempre poco o nada vienen de esa línea de Can, ¿no? Porque hablando de los 3 tercios, habla del el dormido, el semidespierto y el que ha despertado. Entonces, el dormido prácticamente es el linaje de Can, se puede decir, el hijo de Noé. El semidespierto es la línea de Jafet, que conoce de Dios pero no se apercibe, pero sí tiene respeto, pero aún así hace su pecado. Y Zen es el adorador por excelencia, se puede decir. Y esa línea de los 3 tercios se refleja en Apocalipsis. O me eres frío o me eres caliente en mi voluntad, pero no me puede jugar a 2 cachetes, a dos cuerpos, ¿no? No me puede ser tibio. Lo mismo pasa cuando el Masías dice, no, o no puedes servir a 2 señores, o amarás a uno, pero serás al otro, pero no puedes servir a 2 señores. Incluso Bereshit lo afirma, ¿no? Que Abel era el despierto, el devocional, el hombre que amaba al Eterno, se identificaba con él. Pero Caín, era el maligno. Pero cuando Caín se levanta y agrede y mata a su hermano Abel, ¿qué hace el Eterno?
a la edad de 130 años le produce un hijo, Adán y Eva procrean a Set, que viene a ser la reposición. O sea, vemos ahí que Abel era el elegido, el despierto, Can era el dormido, el maligno, el aborrecido, y Set era la reposición. O sea, nos damos cuenta que todo fluye en eso. Y todo se emerge en una predestinación. Mire, a veces leíamos en el Evangelio de Juan, ¿no? Como se decía 3:16, si lo vemos bien con una parte exhaustiva, Juan 3:16 dice así, dice por ejemplo Leo, dice, porque de tal manera amó Dios, le decía, ¿no? Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ahí está, habla de la emuná, todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces da a entender de que el Eterno no murió por toda la humanidad, sino que Yahweh se hizo el Hijo y produjo, o sea, todo esto. Pero la regeneración de la predestinación comienza ya que al mismo Eterno, hay incluso una corriente calvinista y también arminista, que habla de que, Calvino habla de que el hombre es predestinado, y Arminio habla de que el hombre no pierde su salvación. Claro que eso es otro tema, ¿no? Pero el que es predestinado ya nace con eso y es la voluntad, eso es su beneplácito del Eterno que lo hace. Por eso es que en las congregaciones evangélicas y muchos más hay gente que se falta adherir aquí al camino, se puede decir, de la identidad hebrea, ¿no? Porque vemos que los vocablos y los concilios de Trento, de Nicea, los canon bíblicos que hizo el mismo emperador Constantino en Constantinopla y todo esto han venido transversando los momentos difíciles. Entonces nos damos a entender de que esto es también más de predestinación. Por eso es que las 10 vírgenes todas estaban durmiendo, todas eran vírgenes, no tocaban, prácticamente no habían sido vejadas por un hombre, ¿no? En cuanto a lo físico, ¿no? Eran puras, pero 5 cabecearon las 10 cabecearon, pero 5 estaban apercibidas con el aceite y 5 estaban prácticamente vacías. Entonces, la predestinación también con el conocer, no en letra, porque a veces uno puede estudiar bastante, sino que el conocer en la búsqueda, en los devocionales, en la parte de la sensibilidad, del amor al Eterno, o sea, eso es lo que habla. Por eso es de que la Escritura habla, ¿no? De que habla de predestinación, y por eso es que Romanos 8 habla de todo eso, ¿no? Dice, y a los que predestinó, 8:30 dice, a esos también llamó, como llamó a Abraham, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. O sea, hay hermanos, o entre comillas, consiervos, yo no lo discrimino, yo cuando veo sí los saludo, todo, tengo amistades de todo tipo. El hombre o la mujer que se inclina a la parte de la divinidad, ¿no? Es apegado. Y en el tiempo, en el griego, como nos enseñaban, en el tiempo Kairos o Kyrios, el Eterno lo llama, con cuerdas humanas, con cualquier forma, como dicen Oseas, pero ahí está el detalle. Entonces, yo creo que esto es más predestinación, porque, y acabo con esto, no me acuerdo el texto bíblico, pero dice en Bereshit, dice que el Eterno le dijo, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Entonces da a entender de que él ama y él aborrece. Y hay algunos que están aborrecidos en el templo, que pueden haber bastantes, y no les cabe que Yahweh es el Eterno, que Yud-Hei Bat-Hei, que el Mashiach, que todo el Pentateuco, y que toda la Torá, y que el pacto renovado, y que muchas cosas más que no puedes comer carne. Hay límites en Levítico 11 que no puedes comer la parte alimenticia, las vestimentas y todo esto. Esos son los predestinados que se aceptan la veracidad del Eterno, y los que no pueden estar en los dos campos, los que no han conocido están semidespiertos, o los que nacieron prácticamente para, como se dice acá en el Perú, ocupar un lugar en el espacio, nada más como la materia sentados, nada más. Eso es para mí, eso es su fundamento, y lamentablemente, pues, el texto dice, ¿no? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ambos tenían la promesa, pero uno era predestinado, se puede decir. Una aportación, Amén. hermanos. Y qué aportación, hermano. Pero bien. Sí, hay mucho por qué comentar, mucho que hablar. Vamos a tratar de terminar este estudio. Mi hermana Maní, si está allí preparada, puede dar la siguiente porción. Hermanos, presente. Bueno, hermanos, en esta tarde, una pequeña oración, amado Padre de la Gloria Altísimo, Señor. Bendito seas tú en esta tarde. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y sigues haciendo en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, conforme a tu gracia y tu misericordia, como tú nos has dado cada uno. Bendito según tu dabar sea expuesta, Padre mío. Te alabo y te bendigo por siempre en el nombre de Mashiach. Amén. Amén. Bueno, a mí me ha tocado el libro de Yehoshua, capítulo 13, versículo del 27 al 33. Hablaba esto de la tribu de Gad, conforme a las familias que el Eterno, por medio de Moshe les entregó ciertos lugares, tierras para que ellos habiten. En el verso 27 dice, y en el valle de Ben-Ram, Bet-Minram, Succoth y Zafoc,
resto del reino de Sehón, rey de Esón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado de Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias. Estas ciudades son sus aldeas. También dio Moshe heredad a la media tribu de Manases, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim y todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que está en Basán, 60 poblaciones. Y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og, en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manases, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Eso es lo que Moshe repartió en heredad de los llanos de Moab, al lado del Jordán de Jericó oriente. A la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Yahweh de Israel es el heredero de ellos, como les había dicho. Bueno, esa es parte de la palabra que hoy me han otorgado hablar. Bueno, antes de hablar sobre las tierras, voy a hablar algo sobre la tribu de Gad. La tribu de Gad, Gad era el hijo de Jacob, el séptimo hijo de Jacob, el primer hijo de Silpa, que fue criada de Lea. En hebreo significa fortuna, aventura, buena suerte y buena fortuna. Él nació en Padán Aram, fue un varón guerrero, era valiente, fuerte, seguro de sí. Gad primero atacaba al enemigo y después triunfaba. Gad también odió a su hermano José porque él se iba según menciona en los estudios, él se iba a cuidar de las ovejas, pero cuando venían a dañar sus rebaños, él atacaba, y entonces José iba y le decía a su papá, padre Jacob, que Gad se había comido parte de las ovejas, y por eso es que como más que todo ese odio era como un resentimiento que tenía hacia José. Dice que después cuando ya antes de morir, Gad, él confesó su resentimiento que tuvo hacia José. Por lo que vemos, ¿no? Lo acusaban, pero porque después también vemos otro momento donde también lo acusaba. Moisés decía que él quería coger ciertas tierras que que aún no le habían dado para habitar, pero él decía, no, eso no es así. Si el Eterno quiere mandarme, que me mande juicio, pero eso no es así. O sea, vemos como que Gad tenía, ciertos acusamientos, ¿no? De su persona. Y él, por eso es que causaba ese resentimiento, ese odio, ¿no? Y dice, pero lo que sí tenía era un liderazgo, era una persona decidida. También vemos aquí que él, ya siendo tribu, heredó el lado izquierdo del Jordán. Tenía, dice, muchas riquezas, esta tribu, más que todo también ganado, pero él siempre caminaba junto con Rubén, aunque Rubén como siervo era inestable, pero Gad no, Gad atacaba al enemigo, era fuerte, era decidido. Vemos aquí también que le apasionaba a él el Eterno, era determinado, no hubo compasión al matar a sus enemigos, era agresivo, militante. ¿Y por qué me baso en esto? Porque vemos que el profeta Elías era un siervo profeta que pertenecía a la tribu de Gad. Entonces, cuando yo digo que no hubo compasión de matar al enemigo, era porque Elías, cuando se levantó a matar a los profetas paganos, él no tuvo compasión, y por amor al Eterno, él peleó contra ellos, ¿no? Pero que después también vemos que Elías tuvo un poco de temor por la reina Jezabel, ¿no? Que venía a atacarlo por haber matado a todos sus falsos profetas, ¿no? Pero así vemos que Elías, ¿no? También, según los estudios, dice que la tribu de Galaad tuvo una conexión directa con el Eterno, porque en un torbellino a Elías se lo llevó, o sea, no vio la muerte, sino que se lo llevó el Eterno Elías a su presencia, ¿no? Entonces, según los estudiosos, dice que es una conexión directa que tuvo la tribu de Gad con el Eterno. También él dice que era fuerte, sabio, prudente,
era alegre, tenía mucho entusiasmo. Entonces vemos como aquí, antes de entrar a Yahushua 13:27, ya aquí le había otorgado tierras a Gad, ¿no? Según como Moshe, por medio, el Eterno, por medio de Moshe, le entregó, ¿no? Ciudades de Galaad, media tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, enfrente de Rabá, Heshbón, hasta Ramal, Mizpah y Betonín y Mahanaim, hasta Debir. Pero en Hebreos, en Yahushua 13:27 dice, y el valle de Ben-Arán, Bet-Minrán, Sucón, Safón, el resto del reino de Seón, rey de Hezbón, Jordán y su límite hasta el mar Sinerec y el otro lado de Jordán. Vemos aquí que dice Ban-Arán, lo he sacado, cada significado hebreo de estas ciudades donde dice que Ban-Arán significa casa de altura, del exaltado. Ben-Minrán es casa de leopardo o agua pura. Vemos que estas ciudades, ambas ciudades, son unas ciudades fortificadas. Ahí hicieron sus majadas para las ovejas, según número 32:26. Y también vemos que aquí en este significado, ¿no? Casa de altura, casa de exaltación, casa de leopardo. Aparte de que vemos que son territorios que se les entregó a Gad, también vemos que son las características que se le puede ver de esta tribu. O sea, para mi apreciación personal es que estas ciudades tienen que ver con las características de esta tribu. Como ya vimos Ben-Minrán, vemos Sucot. ¿Qué era Sucot? Era significado de cabañas o tabernáculos. Se hacía una festividad de Sucot. El templo era un origen en el pueblo de Israel. Y cuando uno hace una festividad, ¿no? Hay alegría, ¿no? Gozo. Esa es otra característica que también, como ya les había mencionado, estaba dentro de la tribu de Gad, ¿no? También vemos la ciudad de Safón. Safón dice que queda al norte. Este lugar dice que es de origen egipcio, pero también significa vigilar. El norte también tiene que ver con un lugar oculto o resguardado. Y según los estudiosos, dice que el norte está identificado como lugar donde está el Eterno, que Él vive allá en el norte, porque es un lugar donde hay adoración y presencia de Él. También vemos la ciudad de Seón, rey de Hezbón, que significa arrancar, tormenta o tempestad, ¿no? En su significado hebreo. Dice que era un pueblo amorreo. Dice que su nombre era de naturaleza desafiante y terminante. También vemos el lugar de Jordán, que significa en hebreo alguien con descendencia. Se conoce como el río que desciende. Y también vemos que su límite dentro de estas ciudades, ¿no? Ben-Minrán, Sucot, Safón, el resto del reino de Seón, el rey de Hezbón, Jordán, y su límite hasta el mar de Sirene. Sirene significa en hebreo arpa y lira, que es una ciudad de Galilea, que también se conoce con el nombre Quineró. Dice que era un lago que tenía la forma de un arpa. Y también el otro límite era al otro lado del Jordán, al oriente. Como podemos ver aquí, en el caso de Sucot también tenemos que Jacob se encontró con Esaú y hizo una casa y cabañas para su ganado. En Safo también vemos que hoy queda en Tel Ocosh, en Jordania. Jesón representa que no puede desistir el poder del Eterno a su voluntad, porque ahí derrotaron a ese rey Hezbón. También vemos que Jordán es un río importante en Palestina, y la ciudad de Sinerec, ¿no? que está en la ciudad de Galilea y que es un lago, ¿no? Bueno, esta fue la heredad que se le entregó a los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y como podemos ver, ¿no? Todo esto significado de cada valor, de cada territorio tiene que ver con esos nombres, ¿no? De que caracteriza a Gad. Por ejemplo, casa de altura exaltado, ¿no? Cuando Lea era menospreciada, porque no la quería Jacob, porque a quien amaba era Raquel. Entonces vemos como ella tiene su primer hijo, que era Rubén, y luego le entregó a su criada, y su criada tuvo este hijo. Dice que cuando antes tuvo su primer hijo, ¿no? Ella, bueno, se sentía contenta porque ya le pudo dar el hijo a Jacob, ¿no? Pero ni aún así, ¿no? Su corazón no estaba de todo alegre, ¿no? Porque aún ella veía que Jacob no tenía mucha atención con ella. Pero dice que cuando tuvo a Gad, su corazón cambió. Dice que fue más atrevida, ya se sentía más confiada. Entonces, por eso es que vemos
que estas características son de esa tribu, ¿no? Aún con las tierras que se le otorgó, ¿no? Por decir, Ben Minran dice casa de leopardo, ¿no? Un leopardo es un animal feroz, atacar. Entonces vemos cómo la naturaleza de esta tribu, ¿no? Es tal cual como las tierras se les entregó a ellos, ¿verdad? Entonces esto es en cuanto a la tribu de Gad. En Yahoshua, capítulo 13, versículo 29 al 31, ¿no? He hecho un resumen. Dice, también Moisés, dice aquí, dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés y fue para media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. Dice, antes de mencionar los territorios, vemos en sus características de Manasés significa en hebreo que hace olvidar. En este caso todo el sufrimiento, ¿no? Que tenía José, porque fue el primer hijo de José, su primogénito, con su esposa egipcia Asenat. Dice que este nombre Manasés tiene que ver con el olvido y la superación de los problemas. Ese olvido de José, que tuvo muchos problemas desde que era un niño, ¿no? Con sus hermanos, todo lo que le hicieron, lo vendieron, lo metieron preso y lo acusaron falsamente, pero después el Eterno, de ver su fidelidad, ¿no? Bueno, lo puso en un hombre de renombre, ¿no? Porque fue después un gobernador de Egipto. Entonces, vemos cómo aquí ese significado de este nombre de Manasés, que también demuestra, se caracteriza Manasés por su fidelidad, por su libre albedrío de escoger en ese caso, ¿no? El amor hacia el Eterno, su obediencia, su fe, ¿no? Podemos ver aquí en Manasés todas estas características, las vamos a poder ver aquí en estos territorios que le están entregando a Manasés. Pero este territorio que vamos a hablar es Manasés, la oriental, porque se dividió la mitad de Manasés, de la tribu de Manasés, para el occidente y la mitad para el oriente. Entonces, podemos ver aquí que los territorios que se le entregó fue Mahanaim, todo Basán, del reino de Og, todas las aldeas de Jair, que también pertenecían a Basán, 70 poblaciones y media del lugar de Galaad y Astarot y Edrei. Entonces vemos aquí que Mahanaim en hebreo significa dos campos. Es un lugar al este de Jordán. Cuando hablamos de dos campos, vemos que alude al campamento, en significado al campamento del Eterno y al de Jacob. ¿Y por qué es eso? Porque en este lugar, cuando salió Jacob de su suegro Labán, dice que se le presentaron unos ángeles. Entonces, por eso es que él le puso ese nombre de Mahanaim. Y también vemos otro lugar de todo Basán, todo el reino de Job, que Basán era una llanura fértil y sin piedras, o sea, era una llanura lisa. Dice que Basán es un territorio lleno de ciudades. Entonces, podemos dirigirnos hacia un lugar de adoración de los cananeos y era morada de dioses. Era ese lugar, ¿no? Como se puede caracterizar. Y también dice que aparte de todo Basán, del reino de Og, también se le dio a Manasés oriental todas las aldeas de Jair, que también pertenecen a Basán. O sea, eran como 70 poblaciones. También podemos ver que hay una mención en Deuteronomio que Basán era una descripción, la describe a la región como de gran abundancia de pan, y en Salmos 22:12 era un lugar de vacas gordas. Entonces quiere decir que era un lugar de suelo rico, con muchas riquezas, o sea, muchas bendiciones, ¿no? Que había recibido aquí Manasés. Y también dice, otro lugar es en media parte del territorio de Galaad. ¿Y qué significa Galaad en hebreo? Montón de testimonio, o monte de testimonio, o de alianza. Era una región montañosa que se eleva como una cúpula. Dice que se eleva desde los 200 metros bajo el nivel del mar del valle de Jordán. También vemos que aquí en Galaad existían bosques. Era era una montaña de muchos bosques. Y era conocida como el bálsamo curativo. En este lugar dice que Jacob con su suegro hicieron una alianza, ya no estar peleando, donde dice que hicieron un montón de piedras. Entonces, ahí vemos cómo es que en este lugar de Galaad se le llama ahora el bálsamo curativo. Y nosotros podemos ver ahora que el bálsamo ahora
en el pacto renovado, quien es nuestro bálsamo es el Mashiach, ¿no? Porque él es el que cura todas nuestras enfermedades. Inclusive hay una profecía de Jeremías, dice, ¿dónde están tus bálsamos que curaba? Le dice a Israel. Entonces, podemos ver que recibió maldiciones, ¿no? Después, porque los lugares se comenzaron a pervertir, las tribus, siguiendo a los dioses paganos, ¿no? Y entonces, pero la misericordia del Eterno es que después el Eterno nos mostró, ¿no? A Yeshua Mashiach como nuestro verdadero bálsamo curativo, ¿no? Tantas enfermedades espirituales, emocionales y físicas. Y también vemos aquí en este lugar que hubo un siervo que se hace notar, que es Jecté. Su mamá fue ramera y su papá era galaíta, ¿no? Que vemos, ¿no? La historia de la palabra, como podemos saber de este siervo Jecté. Y también hay otra ciudad que se le da aquí a Manasés, Astarot. Ya como cuando tenemos el conocimiento, Astarot significa estrellas, esposas. Y era un centro donde se daba el culto a la diosa Astarot. También vemos otro lugar que se llama Edrei. Edrei era una ciudad del reino de Og en Basán. Edrei también significa en hebreo gran masa o nube poderosa en fuerza, fuerte. Ahora, vemos que en este lugar era un centro político y militar de los tiempos antiguos. Actualmente es un pueblo grande, es una ciudad importante. Estos lugares se les entregó a los hijos de Maquir, que era hijo de Manasés, nieto de José. Vemos que en estos lugares, Astarot, Edrei, eran lugares conocidos por su fortaleza y su belleza. También eran centros de comercio y cultura en la antigüedad. Y como vemos aquí en estos lugares, tiene casi las características de Manasés, ¿verdad? Manasés amaba al Eterno, ¿no? Porque vemos que aquí hay un lugar de lo que se dice, ¿no? Mahanaí era un campamento del Eterno y también era de Jacob, ¿no? Pero dentro de este campamento no era una adoración al Eterno. Entonces, Manasés adoraba, ¿no? Porque por lo que yo puedo absorber del estudio es que José fue como hijo primogénito, ¿no? El que le ayudaba para que él tuviera fe. Tal vez José comenzó a hablarle todo lo que él había pasado en su vida y como hijo, ¿no? Primogénito, él absorbió toda esa enseñanza, ¿no? También vemos que había un lugar de tierra fértil, de gran abundancia, de muchas bendiciones. Entonces, eso es lo que caracteriza a Manasés. Entonces vemos que esto es todo lo que repartió en la heredad en los llanos de Moab y al otro lado del Jordán de Jericó al oriente. O sea, eso fue Manasés en lo oriental, en lo que pudo él heredar esta media tribu. Y también dice en Yehoshua, capítulo 13, versículo 33, mas la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Yahweh le hará de ellos como él había dicho. Según lo que podemos entender aquí en la palabra, que la tribu de Leví esperó que sus hermanos se les dieran a todo heredad, todos tuvieron sus territorios, sus tierras, pero él luego pidió lo justo, porque a pesar de todas esas tribus, como Leví no tenía, le dieron un lugar en cada tribu, en las 11 tribus a Leví. Entonces, vemos que el Eterno permitió que cada tribu le dé una parte en Leví. ¿Por qué? Como ya venían explicando, ¿no?, mis hermanos anteriormente, el Eterno permitió que cada tribu tuviera esa parte. Es como que un sacerdote para cada tribu, porque ellos tenían lo espiritual, ¿no? El servicio completo al Eterno. Entonces, es como en la actualidad vemos, ¿no? Una embajada para cada nación. Así también podemos nosotros hacer un contraste donde dice que eran embajadores de una línea espiritual que había en cada tribu, para que así ellos no se puedan, las tribus, se puede decir, apartar del Eterno, no tenían ahí esos sacerdotes para que ellos puedan de una y otra manera seguir, ¿no?, la línea espiritual y no se apartasen de ellos, ¿no?, en esos tiempos, porque el Eterno tuvo gran sabiduría, inteligencia para hacer las cosas como él sabía que las iba a hacer, ¿no? Entonces, era como que si tuvieran una jurisdicción para resolver ciertas situaciones en el campo espiritual. Eran como unos jueces, ¿no? Unos fiscales, ¿no?, que había dentro de cada lugar, de cada tribu. Y esto es como que también nosotros debemos ver, ¿no?, un ejemplo como nuestro cuerpo humano, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con lo divino, ¿no?, que está aquí en nuestra mente, que no nos podemos olvidar, ¿no? Entonces, según los eruditos dicen que esta parte del cerebro, de
del cerebro tiene que ver con la glándula pineal, que tiene que ver con Génesis capítulo 32, versículo 30, cuando Jacob vio vio la cara del Eterno, ¿no? Entonces dice que esa glándula pineal es como una nuez. Entonces dice que él ahí en ese lugar, ¿no? Tuvo ahí un gran suceso, ¿no? De cómo Jacob vio, se puede decir, al Eterno en toda su forma, ¿no? Como debe ser, ¿no? Y también dicen los estudiosos de que cuando Jacob peleó con el ángel, supuestamente es Yahshua, el Mashiach, ¿no? Según los eruditos. Pero vemos aquí como la tribu de Leví, a pesar de que no tuvo una heredad como todas las tribus, pero vemos cómo estuvo ubicado en puntos importantes de cada tribu. Entonces es como, este es el estudio de Yahushua capítulo 13, versículo 27 al 33, donde podemos saber, ¿no? Cada territorio con las características de las mismas tribus. Y en Manasés, ¿no? Vemos que tenía un lugar de donde se había sido un centro a un culto de una diosa pagana, ¿no? Entonces, mi reflexión es que en la vida a veces nosotros parece un laberinto lleno de caminos desconocidos y límites por descubrir, caminos paganos, lugares paganos, lugares malos, de pecado, de perdición, desiertos, ¿no? En esta vida, ¿no? En la vida cotidiana podemos identificar muchas limitaciones, como aquí teníamos, ¿no? Que a cada tribu se le dio un límite. Entonces, nosotros ahora debemos, en lo espiritual, tenemos limitaciones también y debemos trabajar en ellas para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. En este caso, ¿no? Una de nuestras gran metas, ¿no? Es aprender la dabar, ¿no? Junto con la oración, ¿no? Meditar y un día poder alcanzar, ¿no? Ese gran privilegio de habitar con el Eterno. Como vemos en esta enseñanza, hay límites geográficos, históricos, culturales, pero en nuestra vida hay límites emocionales, de confianza como desconfianza, límites físicos. Y nosotros debemos entender y reflexionar también que estos límites que al Eterno también no le agradan, nosotros debemos ser sabios, ¿no? Para poder escudriñar, como así se le dieron límites a estas tribus, nosotros en lo espiritual también tenemos límites, ¿no? Entendemos y reflexionamos que tenemos dos reinos donde debemos conquistar. Como lo hizo nuestros hermanos en el pueblo de Israel, ahora nosotros estamos conquistando dos reinos. Pero hay un reino bueno y un reino malo. Un reino malo que tiene que ver con el mundo, con el pecado, con el infierno, ¿no? Un sinnúmero de cosas, mundo de perdición y todo eso. Pero nuestro reino bueno tiene que ver con el Eterno, con lo santo, con la salvación que Él nos ha otorgado por medio del Mashiach. Entonces, como dice en Corintios 10:23, ¿no? No todo me es lícito. O sea, ahí vemos que en la palabra nos está poniendo un límite el Eterno por medio del Mashiach. No todo me conviene, no todo me es lícito. Todo está a favor de nuestro, bueno o malo, pero nosotros debemos conquistar solamente un solo reino, solo un solo límite. El límite de la divinidad, que es con el Eterno, que es muy primordial. Y como vemos, este límite tiene que ver con el Mashiach, porque Él nos salvó, ¿no? Andábamos errantes en pecados, en paganismos, pero desde que Él ya lo conocimos, ahora ya nosotros tenemos una vida con Él, ¿no? Porque como dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, según San Juan 14:6. Entonces, vemos como aquí, ahora que ya nosotros somos de Él, que somos sus siervos, ahora nosotros tenemos ese límite de guardarnos para Él, de servirle a Él, de seguir escudriñando la palabra, de seguir hablando la palabra a otros que lo necesitan, ¿no? Conforme a la voluntad y el amor eterno que tiene, ¿cómo se llama el Eterno para con nosotros, no? Y es así como podemos nosotros aprender que todos estos límites que se les dieron a las tribus de Israel, también nosotros tenemos límites como siervos de Dios. Tenemos que seguirlo a Él, amarlo, bendecir su nombre. Somos una semilla de Abraham, de cual nos ha apartado, pero con su emuná y con la predestinación que, como nos hablaba el hermano César, ¿no? Estamos siguiendo la línea de Zen, y que ahora nosotros tenemos que amarlo cada día más y que tenemos que confiar en Él y que tenemos que trabajar mucho con estas limitaciones, ¿no? Para lo bueno y no para lo malo. Eso ha sido mi estudio. Amén. Muy bien, hermana.